Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de una obra. Bueno, una obra icónica y densa del siglo XIX, Historia de la magia, de Eliphas Levi. Un texto que da una visión, muy distinta de la magia. No es ilusión, no es superstición, es una ciencia primordial, universal. Exacto. Levi presenta a la magia, y sí con mayúscula, como la ciencia exacta, la de las leyes naturales. Es como una filosofía, pero absoluta y secreta, guardada por iniciados, ¿sabes?, a lo largo de la historia. Y es importante ver que Levi, que se declaraba católico, busca rescatar lo que él ve como la verdadera ciencia, separarla de, bueno, de lo que llama falsas creencias o simples desviaciones. Entiendo. Entonces, nuestro objetivo hoy es desentrañar un poco esos conceptos clave de Levi. ¿Qué es la magia para él realmente? ¿Cómo conecta todo esto? Magia, religión, historia. El potencial humano. Vamos a explorar qué dice del absoluto, del equilibrio cósmico y de esa luz astral tan misteriosa. Empezamos. Perfecto. A ver, empecemos por lo básico. Levi es muy claro. La magia no es lo que vemos en los espectáculos. No, Ni su gestión. para nada. Su definición es ambiciosa. Dice, la ciencia exacta y absoluta de la naturaleza y sus leyes. Habla de alcanzar un absoluto, o sea, en el entendimiento y también en la fe. Una verdad así con mayúscula, irrefutable. Y dice que se accede por un método infalible. Quienes llegan a ese conocimiento, afirma él, adquieren un poder soberano, una voluntad capaz de dominar, digamos, las fuerzas inferiores y los espíritus errantes. Te conviertes en árbitro del mundo casi. ¡Wow! Suena enorme esa promesa. Pero, si es una ciencia tan potente, ¿por qué secreta? ¿Por qué oculta? ¿No debería ser algo más conocido? Bueno, Levi usa una analogía interesante para eso. Compara este saber con la luz del día para alguien que nació ciego y le abren los ojos a medianoche. Simplemente no puede entender la luz hasta que amanece. Argumenta que la ciencia tiene ciclos, noches y auroras, y este conocimiento trascendental requiere discreción, paciencia. No es para todos, dice él, es para las flores del intelecto, aquellos que pueden entender y respetar esos ciclos. Entendido. Tiene su lógica interna. Y eso nos lleva a otro concepto clave en Leví, el equilibrio. Menciona mucho las columnas del Templo de Salomón, Jaquín y Boaz. ¿Qué significan en su sistema? Ah, las columnas. Para Levi son el símbolo de la ley fundamental del universo, la antinomia, la oposición necesaria. Es la idea de que, bueno, de que toda fuerza necesita una resistencia para existir. Toda luz crea una sombra. Lo activo necesita lo pasivo. Hacking y Boaz representan eso. Razón y fe, fuerza y debilidad, poder y libertad. Pero ojo, no es un conflicto destructivo, es un equilibrio dinámico. La base de la creación, según la Cábala, que Levi estudió muchísimo. O sea que este equilibrio no es solo una idea abstracta, filosófica. ¿Es casi como una ley física del universo para él? Tal cual. Lo ve como el motor de la realidad. Cita el Zohar, un texto clave de la Cábala, que describe la creación no como un acto único, sino como el resultado de fuerzas divinas en perfecto equilibrio. Usa la imagen de un triángulo de luz que se refleja y forma otro, creando el número 6, símbolo de la creación. Incluso lo compara con la idea de Pascal de Dios como un círculo infinito. Dice que la imagen cabalística de la balanza, del equilibrio en todo, es más profunda. Fascinante. Y dentro de esa dualidad, habla de una doble imagen de Dios en la Cábala, una derecha y otra invertida. ¿Cómo es eso? Sí, menciona eso, una figura blanca y otra negra. Pero es importante entender cómo lo interpreta él. No son dos dioses opuestos, tipo maniqueísmo. No, es más bien dos formas de concebir lo divino. Está la concepción inteligente, luminosa, y luego está la concepción, digamos, más vulgar o mal interpretada. Esa es la que da origen a la idea de un dios de las tinieblas, como el Ahrimán persa. Para él, el diablo es una falsa noción de Dios, una sombra que proyecta la ignorancia.
La luz es el principio activo, masculino, la oscuridad el pasivo femenino. Y ahí conecta con la redención. La luz nace de la oscuridad, el bien atrae al mal para transformarlo. Es su forma de leer el descenso de Cristo al infierno, la misericordia divina que llena el abismo. Son conceptos densos, sí, pero se ve cómo los va tejiendo de forma coherente. Ahora, hablemos de otro elemento fundamental, la luz astral. Aparece todo el tiempo en sus textos. ¿Qué es exactamente? ¿Puedes explicarlo de forma un poco más sencilla? La luz astral. Es quizás el concepto más operativo en la magia de Leví. La describe de muchas formas. Gran agente mágico, mediador plástico, fuego panteomórfico. A ver, simplificando mucho, podríamos pensarla como un campo de energía sutil, universal, que lo impregna todo. El alma viva de la tierra, dice él. Es material, ojo, y está sujeta a leyes. Es fatal. Pero la voluntad entrenada de un iniciado puede dirigirla. ¿Y qué tipo de fenómenos explica Leví con esta luz astral? ¿Para qué sirve? Prácticamente todos los fenómenos que consideramos ocultos o paranormales, desde el magnetismo animal, esa capacidad de fascinar o dominar animales, hasta la levitación, las apariciones, las visiones proféticas, incluso las alucinaciones. Leví llega a decir algo fuerte, que ver es hablar en este plano astral, y que tomar conciencia de esta luz es como un atisbo de la vida eterna. Suena potentísimo. Increíble. Pero dijiste voluntad entrenada. Imagino que Leví advierte mucho sobre los peligros de jugar con esto sin saber, ¿no? Muchísimo. Es una de sus advertencias más constantes. Manipular o interactuar con la luz astral sin conocimiento, sin equilibrio interior, sin una intención pura, puede ser un desastre. Él considera que las alucinaciones patológicas, la mediumnidad descontrolada, los fenómenos tipo poltergeist, son como enfermedades astrales, desequilibrios causados por una interacción caótica con este agente, y advierte específicamente contra la evocación de lo que llama espíritus elementales o larvas fluídicas. Dice que eso requiere coagular esta luz, y lo considera peligrosísimo, propio de la magia negra. Entiendo. O sea que para Levin, muchos fenómenos espiritistas, por ejemplo, no serían comunicaciones con muertos, sino perturbaciones en este plano astral. Precisamente, él era muy crítico con el espiritismo de su época. Lo veía como una forma inconsciente y peligrosa de provocar estas perturbaciones astrales, y a menudo con consecuencias feas para la salud mental y física de la gente involucrada. Claro, Levin no se queda solo en la teoría, ¿verdad? También traza como una historia secreta de esta ciencia mágica. ¿Nos das una idea de ese recorrido? Sí. Intenta rastrear esta tradición a través de mitos, de figuras históricas, reinterpretándolos siempre desde una óptica esotérica. Empieza con relatos como el del libro de Enoch, ¿sabes? Los ángeles enseñando secretos a los humanos. Y luego viaja por las civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto, ve a Hermes Trismegisto y el tarot, que para él era el libro de Thoth, como los guardianes de esa sabiduría antigua. En la India reconocen los avatares de Vishnu como prefiguraciones de Cristo, pero también sitúa allí el origen de la Huesia, la magia negra. La vincula a la opresión, al sistema de castas. En Grecia diferencia entre la alta iniciación, como los misterios de Eleusis o figuras como Pitágoras, y la magia más oscura, la dañina, la de las hechiceras de Tesalia, Circe, Medea. A ellas las asocia con prácticas aberrantes. Y siendo él católico, ¿cómo encaja el cristianismo en toda esta narrativa esotérica? Es curioso. Muy particular su visión. Sostiene que el cristianismo no es una ruptura. Es la continuación verdadera de la tradición esotérica judía, o sea, la Cábala. Afirma que al propio Cristo lo acusaron de practicar magia sus contemporáneos según algunas lecturas del Talmud. Interpreta el silencio de los oráculos paganos, la derrota de Simón el Mago, no como el fin de la magia, sino como el triunfo de la verdadera magia, la que él asocia a la santidad, a la virtud sobre la falsa, la Huesia. Ve en figuras como San Dionisio Areopagita, con sus jerarquías celestiales, un ejemplo de esa unión entre la iniciación antigua y el Evangelio.
Es una perspectiva, bueno, fascinante y bastante poco ortodoxa, ¿no? Y aplica esta misma mirada a otros grupos y personajes de la historia. Totalmente. Ofrece reinterpretaciones de, por ejemplo, los templarios. Les atribuye una doctrina secreta, gnóstica, opuesta a la iglesia oficial, y la adoración de ese símbolo misterioso, el Baphomet. Alquimistas como Raimundo Lulio o Nicolás Flamel argumenta que su búsqueda no era solo oro físico, sino el gran arte, la transformación interior, el conocimiento absoluto. Los Rosacruces, como herederos de esta tradición secreta, que buscaban justamente unir ciencia y fe. E incluso figuras más cercanas a su época, como el conde de Saint-Germain o Cagliostro, los presenta como posibles poseedores de secretos ancestrales, elixir de vida, crear gemas, aunque siempre rodeados de misterio y, bueno, también de acusaciones de charlatanería. Leví intenta ver qué podía haber de verdad ahí. Mencionaste la alquimia. ¿Habla Leví de otras prácticas más, directamente mágicas, como la evocación o usar el tarot? Sí, claro. Describe rituales de evocación con bastante detalle, círculos, conjuros, perfumes, pero siempre recalcando el peligro extremo. Considera que esas prácticas fuerzan la manifestación del cuerpo astral y pueden llevar a la locura o a la muerte si no se hacen con un conocimiento y una pureza absolutos. Ya dijimos que critica el espiritismo como una versión inconsciente y caótica de esto. Y sobre el tarot, que él veneraba como un libro simbólico esencial, el alfabeto de Thoth, de Enoch, de Hermes, usarlo para adivinar es también una forma de invocación, una manera de hacer hablar a la luz astral, y advierte contra el abuso porque puede agotar o perturbar a quien lo practica. Queda clarísima la diferencia que hace entre esta alta magia del iniciado y lo que él llama magia negra. Pero, ¿cómo define la magia negra en sí misma, más allá de los ejemplos? Fundamentalmente, la magia negra para Leví es la consecuencia de romper la armonía universal. Es usar el gran agente mágico, la luz astral, para fines egoístas, fines desequilibrados, destructivos. Implica profanar los misterios, forzar las leyes naturales en vez de trabajar con ellas. Es el resultado del egoísmo absoluto, de la falta de equilibrio interior. Y, a menudo, dice él, se manifiesta en crímenes, en perversiones, cita ejemplos históricos terribles. Los supuestos sacrificios de niños en Canaán, los crímenes de Gilles de Rais, a quien él vincula con pactos infernales. Los ve como manifestaciones extremas de ese desequilibrio. Una especie de contagio de vértigo, dice, o una locura colectiva inducida por violar las leyes cósmicas. Uf. A pesar de todas esas advertencias, de esas descripciones tan sombrías, Leví parece convencido de que hay un potencial positivo enorme en la verdadera magia. Sin ninguna duda, para el verdadero iniciado, el adepto, el que ha alcanzado ese equilibrio interno y entiende las leyes universales, la magia es una herramienta de poder benéfico. Habla de la capacidad de curar, de influir positivamente en la naturaleza, de trascender las limitaciones humanas comunes. La piedra filosofal de los alquimistas, para él, no es solo hacer oro, es alcanzar la filosofía absoluta. El dominio consciente y bueno del agente universal, la luz astral. Y en última instancia, lograr una forma de inmortalidad consciente. El objetivo final es la creación del adepto, el ser humano pleno, autoconsciente, libre de la fatalidad ciega, en armonía perfecta consigo mismo y con el cosmos. Y mirando hacia su propio tiempo, el siglo XIX, y hacia el futuro, él parece proponer una reconciliación, una síntesis. Exactamente. Leví es muy crítico con las dos posturas extremas. La fe dogmática que niega la ciencia y la ciencia materialista que niega lo espiritual. Usa la imagen de Sansón derribando las columnas del templo. Si la fe y la razón, las dos columnas del saber, se pelean, todo se viene abajo. Él aboga por una razón creyente y una creencia razonable. Tenía la esperanza, fíjate, de que los descubrimientos científicos de su época, menciona explícitamente el magnetismo, que él conecta directo con la luz astral,
que esos descubrimientos eventualmente validarían los principios olvidados de la magia trascendental, de la filosofía hermética. Cita a San Vicente de Lérins para decir que la doctrina, sea religiosa o científica, puede y debe desarrollarse, aclararse, pulirse con el tiempo, pero sin traicionar su esencia. Es una visión de progreso, sí, pero a través de recuperar e integrar lo antiguo. Hemos recorrido, a grandes rasgos, este universo tan complejo que Eliphas Leví nos presenta en Historia de la Magia. Es una visión impactante. La magia no como fantasía, sino como la ciencia perdida del equilibrio. La clave oculta de la naturaleza, del espíritu. Con ecos en toda la historia. Hemos visto cómo redefine la magia su insistencia en la ley del equilibrio, de la dualidad, el papel central de la luz astral como ese agente mediador, su reinterpretación tan particular, tan esotérica, de la historia y la religión, y también sus advertencias, muy serias, contra las prácticas descontroladas o malintencionadas, lo que él engloba como magia negra. Leví nos deja con esa idea, ¿no?, de una posible innecesaria síntesis futura. Ciencia y fe reconciliadas, un retorno a una sabiduría basada en la armonía. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá. Si, como sugiere Leví, el universo realmente opera bajo leyes de equilibrio accesibles mediante una ciencia profunda, ¿qué significaría para nosotros hoy redescubrir y aplicar conscientemente esos principios de armonía? Más allá del esoterismo concreto de Leví, ¿podría esa idea central del equilibrio universal darnos una perspectiva diferente? Una perspectiva para abordar las tensiones que vemos hoy entre distintas formas de conocimiento, entre creencias, incluso entre civilizaciones, algo en que seguir pensando.